Hola, mi nombre es Andrea, bienvenidos a Casas Mitológicas. A mí me encanta la mitología, me encanta escuchar y leer historias, me fascina. Y por eso también me encanta la idea de empezar este proyecto. En este proyecto vamos a estar hablando de mitologías en general, ¿sí? No solo de las que conocemos, griega, romana, no. Vamos a hablar de todas las mitologías que pueden llegar a existir. Y también vamos a mirar en ese punto qué mitologías pueden estar relacionadas con las religiones actuales. Me parece algo interesante para analizar. ¿Por qué? Porque en Colombia, yo soy de Colombia, nos dicen que somos un país laico y técnicamente sí es así. Pero, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que en realidad no tenemos una libertad de culto tanto como nos la dicen? Ustedes han analizado que nosotros tenemos nuestra religión decidida desde antes de nacer, porque nuestros padres tienen una religión y usualmente nosotros empezamos a creer en esa misma religión. Eso implica que tenemos un adoctrinamiento desde antes de, porque muchos de nosotros hemos sido bautizados sin uso de conciencia. O alguno tiene conciencia. Bueno, sé que hay personas que sí. Replanteo la pregunta. Muchos de nosotros sé que no fuimos conscientes en ese momento en que nos bautizaron. Pero si hubiéramos sido conscientes en ese momento, ¿hubiéramos tomado la decisión o no? ¿Y por qué la hubiéramos tomado? ¿Porque nosotros queríamos o porque era lo que nuestra familia quería? Un ejemplo para mí es mi caso. Mi abuelita fue pues quien hizo la fuerza para que nos bautizaran, para que nosotros hiciéramos la primera comunión, pero pues ya con la confirmación digamos que no fue así. Y en ese momento en que ella no estuvo presionándonos, pues ninguno de nosotros hizo la primera comunión junto con mi hermano. Mi hermana sí, y fue por esa misma presión de que mi abuelita decía que se iba a ir al infierno porque nosotros no hacíamos la confirmación. Es por eso que estuve analizando mucho el tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos o no somos muy adoctrinados? Se las dejo ahí para que lo respondan en los comentarios. Bueno, eso ha conllevado a que yo en este momento no soy una persona que crea en la religión católica o cristiana. De hecho, mi creencia se basa en la mitología nórdica. Creo en un panteón de dioses, no en un solo dios. ¿Listo? Yo creo en este momento nosotros somos Asatru. ¿Por qué? Porque no solamente vamos con los Ases, sino también con los Vanir, también con los Tours. Pero pues es algo que vamos a tocar más adelante, ¿listo? Cuando ya hayamos llegado a ese punto del tema. En este momento les voy a dar como la definición de mitología, por lo cual voy a leer porque pues, no me la sé de memoria. ¿Listo? Mitología viene del griego mitos, que es la historia del pueblo, y logos, que es palabra o discurso. La historia hablada de un pueblo es el estudio e interpretación de cuentos o fábulas, a menudo sagrados, de una cultura, conocidos como mitos, o la colección de tales historias que tratan sobre diversos aspectos de la condición humana, el bien y el mal, el significado del sufrimiento, los orígenes del ser humano, el origen de los nombres de los lugares y los animales, los valores culturales y las tradiciones, el significado de la vida y la muerte, la otra vida y los dioses o Dios. Los mitos expresan las creencias y los valores sobre estos temas que tiene una cultura en concreto. ¿Listo? Van a ver que todas nuestras referencias van a quedar también en la descripción del video, van a estar en la parte final para que ustedes vean pues de dónde estamos sacando también nosotros la información y demás. Y pues si ustedes encuentran información o dicen como no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo más bien con esto, o mira, revísate este punto o X, pues me pueden dejar también en los comentarios para que lo miremos. Me parece súper válido y me encanta precisamente generar ese punto de conversación, poder abrir la conversación a todo un mundo de decir, wow, puede que tenga razón, puede que no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, oye, me encantaría saber más del tema, me encantaría saber más como de otras culturas o así. Entonces, esa es la parte como valiosa que quiero que se genere con este proyecto, ¿no? Esta definición es de World History, ¿listo? ¿Por qué me gusta tanto esta definición? Porque hablamos de que la mitología es un discurso,
¿listo? Es algo verbal, es algo oral. Entonces hablamos de que nuestros fundamentos, tanto en la mitología como en las religiones, vienen de un drama de tradición oral. Nosotros sabemos que la humanidad no tenía escritura hace muchísimos años, fue algo que se fue construyendo, pero inicialmente no lo había. Y esa parte me parece interesante de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, y lo tenemos en la sociedad actualmente y creo que se ha presentado desde siempre, y es que nosotros a veces cambiamos las versiones cuando es algo hablado y no hay una evidencia. ¿Listo? O agrandamos, o hacemos más pequeño, o mejor, infinidad de cosas. Entonces, por eso me parece muy chévere esa definición para tenerla muy en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es que todos los temas que vamos a tratar acá, de verdad lo voy a hacer con el mayor respeto del mundo. No lo hago en son de ofender a alguien, no lo hago en son de decir que una religión está bien o está mal, solo de manera objetiva y mostrar pues qué es lo que se puede ver desde la barrera, ¿sí? Porque a veces cuando estamos en medio de la corrida no lo notamos, pero cuando estamos detrás de la barrera vemos muchas cosas, que es lo que a mí me ha venido pasando. Existen 3 tipos de mitos, ¿listo? Existen miles de mitos, muchísimos, o sea, vamos a tener un montón de tema para agarrar, pero todos se van a clasificar en uno de estos 3 tipos, ¿listo? Los primeros son los mitos etológicos. Los primeros son los mitos etológicos. Bueno, estos son los mitos que vienen y nos dicen cómo fue creado algo, de dónde viene algo. El ejemplo más claro en este momento es la caja de Pandora, ¿sí? Este viene de la mitología griega. La mitología griega nos dice que Pandora fue la primera mujer y esta mujer fue curiosa. ¿Referencia a otra religión? Tal vez. Ahí se las dejo. Y ella abrió una ánfora que le fue entregada por Zeus, y en esta ánfora Zeus había guardado todos los mares. ¿Listo? Todo lo malo que existe en el mundo salió de esa ánfora. Cuando Pandora abrió la ánfora, pues salieron esparcidos. Y lo último que quedó en la ánfora fue la esperanza. Hay un creador de contenido que se enfoca en la mitología griega. Él se llama Paul Gises, si también quieren seguirlo, súper bueno el podcast de él, me gusta mucho en YouTube, tiene muchísimos videos, y en TikTok, si desean verlo, genial. Él habla de que la esperanza fue lo último que quedó guardado en esa ánfora, y hay una teoría que dice que la esperanza también es un mal. ¿Por qué? Porque nos hace creer y seguir y seguir y seguir, pero a veces nosotros también tenemos que desistir, tenemos que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Eso me parece interesante, vamos a analizarlo cuando lleguemos a ese mito, pero digamos que este es el ejemplo del mito etológico. Bueno, ¿cómo se creó X cosa? ¿Cómo surgió en el mundo X o Y cosa? También tenemos los mitos históricos. ¿Listo? Esta es una situación que sucede, sí, que hay varios no historiadores, narradores en ese momento, que pudieron dar fe, constancia, no sé, estuvieron ahí y dijeron, esto pasó, esto lo vimos. Más de uno desde diferentes perspectivas. ¿Listo? Un ejemplo de esto, y que también es muy conocido, es la batalla de Troya. ¿Listo? Esta batalla que duró 51, 56 años, no recuerdo exactamente el número en este momento, pero que duró este tiempo. ¿Y cuál fue su origen? ¿Alguien recuerda? Yo les voy a dar el dato para quienes no lo sepan o quienes lo recuerden. El origen de esta guerra se da por la disputa de 3 diosas que estaban diciendo cuál de ellas era la más bella. Por eso surgió la guerra de Troya. ¿Listo? Entonces, ¿dato histórico? Sí. ¿Pasó? Sí. ¿Quiénes intervienen? ¿Humanos? Sí. Pero el origen de esta batalla fue algo más allá. Fue una batalla entre diosas. ¿Listo? Este sería nuestro segundo tipo de mito. Y por último tenemos los mitos psicológicos. Según Campbell, es la necesidad que nosotros tenemos de llevar esa parte emocional, esta parte interna, a relacionarla con la parte externa. ¿Listo?
Pero pues en esa definición como que vamos a entrar mucho más allá cuando encontremos uno de los mitos que sea psicológico. ¿Cuál es el ejemplo acá? El mito de Edipo. ¿Listo? El complejo de Edipo, de hecho se escucha muchísimo ese término. Ahorita no, pero sí hubo un tiempo en que se escuchaba muchísimo como, ay, tiene complejo de Edipo, es que Edipo. ¿Listo? Entonces es súper interesante esa parte. Recordemos pues que Edipo tiene como su tema de que pues mató al papá, pues cumplió profecías, ¿no? De hecho también de paso. Mató al papá, se casó con la mamá, se enamoró de la mamá, o sea, es una parte bien densa, así que cuando lleguen a esos mitos psicológicos, pido respeto si algún psicólogo me escucha y yo digo alguna barrabosada, espero que por favor me corrija. Y ahora pasamos a las mitologías que existen, ¿listo? ¿Qué vamos a encontrar en esta parte? Y es que hay muchísimas mitologías. Bueno, más o menos, es complicado. Mitos vamos a encontrar más. Mitologías como tal, este grupo, esta narrativa de una sola sociedad, pocas, pero mitos hay un montón, de verdad, y todos los vamos a hablar, porque hay que rajar. ¿Listo? La primera que vamos a ver, pues tenemos la mitología griega, al igual que la mitología romana. ¿Qué pasa con estas dos mitologías? Ninguna de las dos trascendió. En este momento no existe una creencia religiosa, una fe que se profese en base a esta mitología. ¿Listo? Solamente ha trascendido en el tiempo como mitología. ¿Listo? Pero como creencia actual no existe. También tenemos la mitología nórdica y la mitología celta. Estas dos son del norte de Europa. Bueno, ¿qué pasa con estas dos? Estas dos actualmente tienen reconstrucciones, como lo que yo creo. ¿Listo? Digamos que ahí entraría el Asatru, el odinismo, los Durs y la Wicca, un poco. Lo que pasa con la Wicca es que es compleja porque ellos toman de un lado y del otro, entonces pues, pero pues digamos que ellos también tomaron aquí de estas mitologías. Mitología romana, mitología nórdica y mitología celta tienen parecidos, pero no son exactamente iguales, ¿listo? Ahí pueden que encontremos un dios que se llama en un lugar, en una mitología de una manera y en otra mitología de otra manera y es el mismo dios, como puede que en una exista un dios y no exista en la otra. Por eso son mitologías aparte. Tenemos la mitología egipcia. Con la mitología egipcia no tenemos ninguna trascendencia hasta el momento, salvo, digamos, cuando obviamente uno va a Egipto, que puede ver la cultura y ver la historia de ellos, y ahí se puede evidenciar un poco más la mitología, pero de ellos ni la mitología ha llegado a trascender tanto, tal vez un poquito en el cine, pero de nuevo murió, no ha vuelto a salir muchas cosas, pero como tal una creencia, una fe o algo así, no existe en este momento. Ahora nos vamos para Asia. En Asia existen cosas muy curiosas, de hecho. En Japón existe el sintoísmo. Bueno, esta religión, esto sí es una creencia actual, el sintoísmo, y se basan en la mitología japonesa. Se han llegado a unir también la religión, la mitología y la cultura, que son una sola. Básicamente no se logra desenredar porque todo va muy unido, ¿sí? Entonces esa parte me parece muy interesante, va a ser muy chévere llegar a la parte asiática porque allá sí se ha logrado mantener varias cositas, de hecho. Pasamos a la mitología china. ¿Qué pasa en China? En China es un poco complejo porque existe el shenismo, ¿listo? El shenismo, pero entonces ya llegaron muchísimas religiones. El cristianismo, catolicismo, los judíos, entre otras. Pero se han ido mezclando los ritos. Entonces, como tal, una persona ya no te va a decir, sí, yo soy shenista. No, yo soy cristiano. Pero cuando tú convives con esta persona, puede que haga algún rito shenista, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante ya con los ejemplos, pero pues es como una broca. Entonces la persona dice, yo no soy shenista, pero lo practica. ¿Por qué? Porque se ha ido enredando con las religiones que fueron llegando. Entonces por eso es un poco complejo.
decir como que sí, la cultura logró prevalecer, sí, pero mezclada con otras religiones, entonces es un poco complejo. ¿Listo? También tenemos la mitología hindú. ¿Qué pasa con el hinduismo? El hinduismo sí se mantiene, de hecho lo conocemos como tal, como hinduismo. Y esta es una de esas religiones que ha logrado salir y traspasar fronteras de su país. ¿Por qué? Porque el hinduismo se practica en muchos otros lugares del mundo de una manera muy activa. Entonces esa parte también está bastante chévere, bastante interesante para ir a analizar. Y ahora nos venimos para América. ¿Qué pasa en América? Y es que en algunas zonas como tal no encontré mitologías. Mitos, sí, igual, hay mitos. Pero mitologías como tal no. Desde México para acá, sí las hay. Tenemos la mitología inca, la azteca y la maya. ¿Qué nos va a pasar con estas? Pues que actualmente no hay como tal una creencia fuerte. Sí existen pueblos indígenas a través del continente que han mantenido y han prevalecido algunas cositas, pero no todo. Así que esto vamos a ir estudiándolo cuando lleguemos a esta parte. Por último llegamos a la mitología hebrea. Y esta mitología siempre va a ser la última que vamos a tocar. Bueno. Perdón. ¿Por qué? Porque sé lo complejo que va a ser tocar este tema para algunas personas. Sé que se van a dedicar, sé que se van a rayar con el tema que se va a hablar y de la manera en que se va a hablar. Entonces, por eso va a ser la última. ¿Qué pasa con la mitología hebrea? Los textos han sido modificados. ¿Por qué? Porque pues desde el momento en que empezaron sus conquistas, sus expansiones y demás, lo que se buscó es que las personas se convirtieran, ¿sí? Que las personas asumieran costumbres, asumieran creencias y demás. Entonces se fueron agrupando ciertas cositas, como, ay, llegué a este pueblo y de este pueblo me sirve esta historia para que ellos empiecen a creer en lo que yo creo. Entonces se empezaron a modificar los textos. Esto implica que los textos han sido modificados para adoctrinar. ¿Listo? Por eso la mitología hebrea también es un poco más compleja de tocar, porque héroes, dioses, me olvidé el nombre, bueno, los demás personajes, todos van a tener como cierta trascendencia, cierto cambio y demás, ¿va? Adicional a eso, bueno, actualmente ellos tenemos religiones, sí, judíos, cristianos, católicos, la religión islámica también, ¿va? Entonces, esa es la última que vamos a tocar. Nunca la voy a poner como para que ustedes escojan si la revisamos o no. Va a ser la única. La idea también en este proyecto es invitar personas que sepan del tema o que simplemente les guste echar chisme. Entonces por acá van a verse personas sentadas más adelante, porque conozco personas que saben muchísimo. Algunos son objetivos, otros no, pero saben. Entonces ese también va a ser el punto, ¿listo? No solamente nos vamos a sentar aquí a analizar y no sé qué, no. También vamos a echar chisme relajadito, vamos a reírnos un ratico, vamos a rajar. ¿Por qué? Porque sí, la mitología también es una novela, es una película y súper wow. Entonces también nos vamos a reír de eso, vamos a rajar, vamos a echar chisme, también lo vamos a analizar, claro que sí. Pero todo esto, este es el espacio que queremos, que estamos construyendo y que queremos que ustedes nos acompañen. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo, en este primer piloto. Vamos a ir mejorando cositas, vamos a ir viendo muchas cosas diferentes. Gracias, de verdad, gracias por escucharme, por verme, quienes me estén viendo. Casas mitológicas, la casa de todos, la casa para todos. Bienvenidos.